bienvenidos al Mentis Weekend. Bueno, no Mentis Weekend, Thrive Weekend ya. Luego os contaré un poco por qué. La verdad es que venía caminando ahora hasta aquí y digo, joder, ¿para qué nos metemos en estos líos de montar todo esto? Que fue un auténtico... fue un infierno esta semana con todo lo de apuntarse toda la gente, los pagos, pero nada, ahora ya estamos aquí, espero que nos lo pasemos súper bien. Ya nos lo pasamos bien ayer por la noche, hoy por la mañana también ahí en los partidos, aunque perdimos 3-0 la final, pero nada, a partir de ahora empieza lo bueno también. Entonces, bueno, ya sabéis de qué va un poco el día de hoy, ¿vale? Vamos a tener tres charlas, dos sobre todo muy interesantes y luego al final contaros un poco qué es esto de Thrive. Y vamos a empezar con una conversación con Juan Ramón Rayo, que seguro que todos le conocéis ya. Un poco por daros dos datos o tres datos biográficos de Rayo. Rayo es economista y licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Ahora mismo es profesor en el IE, en el OMA, en la Universidad Francisco Marroquín y luego analista económico también en El Confidencial, en Es Radio, yo creo. Y sobre todo también, y por su faceta más famosa, ¿no? La que más destaca, quizá y muchos le conocéis, pues que está mucho en redes sociales, en Twitter, con 300 y pico mil seguidores que estuve mirando antes, y 400 y pico mil en YouTube, si no me equivoco, y ahora creo que en Twitch también. No, en TikTok, no sé si... así que nada, muchas gracias por estar, y te tengo que decir también que al final... En Thrive somos, pues hombre, queremos ser una plataforma pues, de educación, de orientación profesional, de mentorías. Yo tengo que decir que yo estudié economía también y que yo cuando estaba en la carrera pues, fue cuando conocí a Rayo y que para mí Rayo siempre fue también alguien como, no un mentor directo, pero alguien al que yo siempre me fijé, ¿no? De cómo hacer las cosas. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Entonces, me he traído una libretilla para que no se me olvide todas las cosas que te quería preguntar. Y la primera es, como te decía, somos una plataforma de orientación profesional, de, oye, ayudar a la gente a decidir un poco su camino. Entonces la pregunta es, oye, ¿por qué y cuándo tú decidiste que ibas a ser economista? Pues relativamente pronto, probablemente alrededor de los 15, 16 años. Ahí en ese momento, bueno, me llamaba la atención los datos económicos y me interesaba, pues de alguna manera, comprender por qué pasaban las cosas, comprenderlas pues a la manera en la que se pueden entender, claro, a los 15 o a los 16 años, que es de manera muy, muy pobre, pero bueno, sí tenía esa curiosidad intelectual y llegó a mis manos, bueno, ya fue por ordenador, o sea que realmente ni siquiera físico, un Word de un libro que se llama La economía en una lección, de Henry Hazlitt, que fue el primer libro de economía como tal que leí. Y ese libro me animó todavía más a ser economista porque quienes lo habréis leído sabéis que es un libro que desmonta bueno, el credo keynesiano, podríamos decir. Quizá un credo keynesiano muy, muy simplista, pero lo desmonta al menos los lugares comunes que se han extendido del pensamiento keynesiano. Yo en ese momento no estaba predispuesto, ni mucho menos, a ser anti-keynesiano. De hecho, todas las falacias que va comentando Hazlitt, digamos que yo las tenía incorporadas como verdaderas. Por ejemplo, ¿cómo que no se crea riqueza si se gasta más? Pues si se gasta más se creará más riqueza, ¿no? Se estimulará la actividad económica. Y la sencillez con la que Hazlitt va desmontando esos errores y sobre todo la perspectiva que aplica Hazlitt, que es un enfoque que intento aplicar, con acierto o no, pero que intento aplicar, que es, decía Hazlitt, el buen economista no se fija solo en lo que se ve, sino también en lo que no se ve, intenta analizar, descubrir qué es aquello que no se ve. Por cierto, ahora que estoy escribiendo un libro contra Marx, también es ese un enfoque bastante marxista, de tratar de buscar la realidad oculta debajo del fenómeno de la categoría económica. Y también decía Hazlitt no solo fijarse en los efectos de corto plazo, sino también en el largo plazo. Entonces, esa perspectiva, que es una perspectiva, yo creo, económica muy interesante, me zarandeó intelectualmente y agitó todavía más mi curiosidad para querer ser economista. Y pues, estudiaste la carrera con muy buenas notas. Hay un tuit ya mítico de Juan Ramón Rayo comparando las matrículas de Juan Ramón Rayo con Pablo Iglesias, que tenía más que Pablo Iglesias. Puede ser que lo hiciera, no me acuerdo, sí, puede ser. Sí. Pero sí, más que Pablo Iglesias.
Y luego... Lo cual, por cierto, tampoco quiere decir nada, ni para Pablo Iglesias ni para mí, pero bueno, ya que Pablo Iglesias lo mencionaba cada 2 por 3, pues mencionémoslo todo. Exacto. Y luego, al final, un economista pues, puede tomar muchas direcciones una vez que se convierte en economista, ¿no? Y está claro que tú no tomaste el camino de la academia tradicional o la academia más mainstream. ¿Cómo fue un poco todo ese proceso? Porque alguna gente que tenemos aquí se plantea también el tema de dedicarse a la academia y tú yo creo que te saliste un poco de ese camino bastante pronto, ¿no? No sé cómo fue un poco ahí. Sí, yo la carrera no la estudié con perspectiva mainstream, ya estaba de alguna manera inmerso en la perspectiva austríaca. De hecho, quizá ha sido luego, una vez ya terminada la carrera y conforme vas profundizando, que me he reconciliado con el mainstream, ¿no? No cuando tuve ocasión de hacerlo, que es cuando lo estaba estudiando, sino más adelante. Hombre, yo no diría que no he seguido carrera académica, es verdad, como dices, carrera mainstream no, porque no me inserto dentro de esa tradición de pensamiento, o de esa tradición metodológica, o de ese enfoque metodológico. Creo que tiene aportaciones muy valiosas, de hecho prácticamente todo lo que tenemos hoy rigurosamente sistematizado en economía viene del mainstream, pero creo que tiene últimamente un giro empirista que está bien para algunas cosas, pero que no es el tipo de economía que a mí me gusta estudiar y plantearme, que es entender el funcionamiento general de las cosas y no tanto medir pues, cuál ha sido el efecto de esta medida durante este año sin que eso sea generalizable en otras circunstancias. Que no digo que no haya que hacerlo, obviamente eso es fundamental para evaluar, por ejemplo, las políticas públicas, pero del hecho de que en estas circunstancias muy concretas haya pasado esto, no podemos saber qué va a pasar en otras circunstancias y yo aspiro más a una comprensión más amplia, más general, más imprecisa, quizá, porque los mapas muy generales no te sirven para cualquier territorio, pero al menos sí tener las líneas maestras del conocimiento, de las relaciones de causalidad dentro de economía, pues bastante claras. Y ese es un enfoque que, con sus limitaciones, claro, pero la escuela austríaca sí tiene, es el enfoque que a mí me gusta, es el que a mí me motiva y bueno, dado que estáis con orientaciones profesionales, creo que una de las decisiones que debe tomar una persona es si quiere dedicarse a ganar dinero en aquello que no le gusta o dedicarse a lo mejor a ganar menos dinero en aquello que le encanta. Y yo, pues sin saber si iba a ganar más o menos, me decanté por lo que me apasionaba, por lo que me gustaba. Luego, claro, si precisamente porque lo que te gusta le puedes dedicar mucho tiempo y puedes estar viviendo cuando estás trabajando, ¿no? De nuevo, citando a Marx, no fuera de casa cuando estás en el trabajo, sino en casa cuando estás trabajando, pues si puedes hacerlo, todavía tenderás a dedicarte más, a esforzarte más, a mejorar y quizá en ese caso también termine llegando el dinero precisamente por haberte especializado tanto en eso, porque estás dispuesto a dedicarle tanto tiempo que bueno, te conviertes en un especialista relativo en eso y eso puede tener valor, claro. Pero bueno, comentas lo de la especialización en el sentido de que dedicas mucho tiempo a tu trabajo, ¿no? O a este tipo de enfoque de económico, pero realmente yo creo que algo en lo que tú destacas mucho es que no eres solo un economista, en el sentido de que tú también pues has tomado un poco la vía de ser una persona más generalista, que creo que es también algo bastante de la corriente austríaca, ¿no? De hablar un poco también de sociedad, de política, ¿no? De economía. Entonces, un poco, ¿por qué esa approach un poco más general? Entiendo que es por gusto, pero no sé también cómo ayuda luego tu entendimiento de la parte económica. Sí, decía Hayek que el economista que es solo economista no es un buen economista. A ver, un economista puede estar tan súper especializado en un campo que sea muy bueno en ese campo, que lo sepa prácticamente todo sobre ese apartado ultra específico y será un buen economista aunque no sepa de nada más. Pero si intentas tener una comprensión más amplia de muchos fenómenos, es muy difícil compartimentalizar la realidad y independizarla y desvincularla de otras facetas que también están en la realidad. Entonces, por ejemplo, los austríacos son mucho de decir, bueno, una cosa es la economía y otra es la psicología, y son dos campos totalmente separados. Bueno, hasta cierto punto puedes hacer esa separación para más o menos delimitar cuál es tu campo de enfoque, qué tipo de estudio quieres realizar.
quiero decir, no es lo mismo geología que economía. Entonces, algún tipo de demarcación tiene que haber. Pero es verdad que son campos de estudio que están entrelazados. Y quien dice psicología, dice antropología, dice incluso biología, por supuesto política. Muchas veces a los liberales se nos critica que no tenemos en cuenta que el mercado no existe en su forma pura y que siempre aparece entrelazado con formas políticas. Bueno, hasta cierto punto puede ser cierto, pero precisamente por eso tienes que estudiar también política, la lógica de la acción política al estudiar economía, porque va a estar ahí y te vas a enfrentar a ello. Entonces, todo eso que al final, si lo queremos, lo podríamos agrupar como ciencias sociales, sin ir fragmentando la realidad en esto es economía, esto no es economía, sino la comprensión del comportamiento en sociedad del ser humano y buscar también sus analogías con el comportamiento de otros animales no humanos en su sociedad y ver qué semejanzas tienen, qué diferencias, por qué unos comportamientos se pueden coordinar de unas maneras, por qué otros se tienen que coordinar de otras. Y eso parte, obviamente, de la distinta naturaleza de cada especie y de los mecanismos evolutivos que han desarrollado para coordinarse en sus sociedades de un modo u otro. Pues todo eso creo que está muy vinculado y muy entrelazado, y a poco que intentes salirte de tu zona de confort, y para aprender tienes que salir continuamente de tu zona de confort, pues te vas a encontrar con eso. Yo al principio era bastante escéptico con que alguna vez pues fuera a explorar otros campos muy distintos de incluso la economía monetaria, porque era lo que me gustaba y es lo que más me gusta, ¿no? Pero decía, no, yo me voy a quedar en esto y no voy a ir más allá. Pero es que a poco que intentas entender algo que vaya más allá de esa frontera, ya tienes que ir explorando otros campos de conocimiento que también son apasionantes. Y algo que también se ve mucho cuando debates con la gente y demás es que eres una persona como con unos principios muy claros, que sabes defender muy bien, pero en todo este camino, ¿no? de crecimiento intelectual que has tenido los últimos 15 años o 20, ¿cuáles son los 2 o 3 puntos o uno los que te vengan a la mente en los que has cambiado de opinión? Porque realmente el que estudia para confirmar pues no estudia, ¿no? Y seguramente tú hayas estudiado y has cambiado de opinión en cosas, ¿no? Sí, muchas veces. No te sabría decir, muchas son cosas tontas y puedes cambiar varias veces de opinión. Por ejemplo, yo he ido cambiando, ahora que estábamos hablando, ya lo he mencionado varias veces, pero bueno, es en lo que estoy ahora y por tanto es en lo que tengo más en la cabeza. Mi opinión sobre Marx la he ido cambiando muchas veces conforme he ido leyendo. Al principio lo leía con una perspectiva, pues bueno, este señor es un idealista o que no entiende bien las cosas. Si digo esto y me escuchan marxistas me crucificarán, porque obviamente Marx es materialista, pero idealista en el sentido de que sueña con una sociedad ideal que nunca va a llegar, aunque él crea que está determinada por las leyes de la historia. Luego empecé a tener una opinión algo peor, luego algo mejor, y ahora estoy en una fase también de una opinión, al menos personal, sobre Marx bastante mala, por lo que algunos, si me estáis siguiendo en Twitter los últimos días, habréis visto. Bueno, cosas en las que he cambiado de opinión, pues una muy, muy clara, creo yo, que además incluso afecta a... Pues, he dicho antes, lo que más me gusta es la teoría monetaria. Pues en el núcleo duro, o uno de los núcleos duros, es pues, la polémica o la posición coeficiente de caja del 100%, reserva fraccionaria. Yo empecé siendo pro coeficiente de caja 100%, y hoy creo que se me considera incluso entre los 100%istas pues uno de los más odiados enemigos del coeficiente de caja del 100%. Por tanto, ahí he dado una vuelta bastante importante. También Keynes. De la misma manera que con Marx creo que he ido teniendo una opinión peor sin estar... A ver, no estaba predispuesto a tener muy buena opinión, eso es verdad, pero cuando leáis el libro, cuando salga, si lo leéis, comprobaréis que la primera parte, que es un resumen de las ideas de Marx, está tratado con la mayor exquisitez intelectual posible, o delicadeza, más que exquisitez, delicadeza intelectual posible. Es decir, no se encontrará ninguna animadversión personal y lo que se busca es retratar las ideas del autor de la manera que yo considero, me podré equivocar, pero de la manera que yo considero más realistas y más ajustadas a lo que pensaba el autor posible. Y eso que hay muchísima polémica sobre qué quiso decir Marx aquí o allá. Bueno, la forma menos mala, menos contraria o que más difícil sea de criticar para el autor.
Pues de la misma manera que en el caso de Marx, digamos, he ido no evolucionando hacia grandes simpatías personales, en el caso de Keynes, que sí que le tenía una animadversión personal e intelectual inicial, tenía un sesgo anti-Keynes, por lo que había leído, por supuesto, de pues, Hazlitt, de Rothbard, incluso de Mises. Al ir leyendo sobre Keynes y luego también al ir pensando, incluso después de escribir mi crítica a Keynes, al ir pensando sobre ello, creo que tiene muchos puntos muy interesantes y muy válidos que hay que incorporar. De la misma manera que de Marx no hay tanto que incorporar, alguna cosa sí, o alguna cosa a reflejar, pero no hay tanto que incorporar de Keynes. Creo que la teoría monetaria austríaca, además ya di una conferencia sobre esto hace años, si no incorpora elementos keynesianos es una teoría que se empobrece mucho. Eso no sé si va a gustar mucho en la... Bueno, a lo mejor vuelvo a cambiar de opinión en el futuro, aunque no creo, porque... a ver, hay cosas que sigues dudando siempre, ¿no? Porque no lo terminas de ver claro, pero hay otras que dices, esto es un error obvio, no sé por qué había caído antes en este error tan evidente. Y algunas de las críticas que se hacen contra Keynes, por ejemplo, una muy famosa que hace Hazlitt, además, no en La economía en lección, sino en su libro contra la teoría keynesiana, es la crítica al efecto multiplicador. Y esa crítica está mal de raíz. O sea, el efecto multiplicador nos podrá gustar más o menos lo que implica, nos podrá generar cierto reparo a algunas de sus lecturas más simplistas, es verdad, pero el efecto multiplicador es cierto. Es decir, hay un efecto multiplicador del gasto porque conforme uno gasta y uno recibe renta, pues su renta la vuelve a gastar y eso es un efecto amplificado del gasto inicial, sin más. Que eso sea bueno para el empleo a largo plazo, que aumente necesariamente siempre la producción, que sea socialmente útil, bueno, ya son otros temas, pero el efecto multiplicador como tal obviamente existe. Y la crítica que hace Hazlitt y Rothbard a ese sentido o a ese concepto es una crítica muy, muy mala y con serias dudas de que llegaran a entender realmente el efecto multiplicador, y si lo entendieron, porque Rothbard yo creo que sí debió de llegarlo a entender, dice bastante poco intelectualmente del autor presentar esa crítica, ¿no? Entonces, ya digo, hay algunas cosas que sí que ves que esto está mal y no creo que cambie de opinión porque es algo muy primario, otras pues sí, estás abierto o vas con la mente abierta de, bueno, de momento creo esto, incluso lo creo bastante firmemente, pero no es un debate cerrado. O sea que bueno, a lo mejor hay algunos temas, me voy volviendo aún más keynesiano con el paso del tiempo. Y moviéndonos un poco de un poco las cosas en las que has cambiado de opinión, un poco las cosas en las que te quedan dudas, ¿no? Porque yo cuando hablo con la gente y la gente me dice me pregunta sobre ti o lo que sea, qué opinas de Rayo, etcétera, mucha gente dice, joder, es que tiene muchas muy buenas ideas, pero es demasiado radical, ¿no? Entonces un poco la pregunta que mucha gente me hizo para que te hiciera es, ¿cuál es la mejor crítica que se le puede hacer al liberalismo? ¿Cuál es la crítica que dice, esta va directamente a la raíz y es la que más me cuesta defender? Quizá las externalidades. Quizás sea el problema más serio. Tendría que pensarlo también, porque es una pregunta así un poco sin preparación y hay buenas críticas al liberalismo, pero las externalidades, y eso también incluye, por cierto, a los bienes públicos, que no deja de ser una externalidad positiva difícil de coordinar para internalizarla, es un problema serio. Es un problema serio porque además ataca de raíz a cómo definimos y entendemos los derechos de propiedad. Ese es un... O sea, tampoco diría un problema, es una cuestión que es hasta cierto punto arbitraria. Es decir, hasta cuándo entendemos que una cosa es una agresión o que no es una agresión, no es algo que quepa deducir a priorísticamente desde la moralidad liberal. Entonces, no sé, que sobrevuele un avión por encima de nosotros es una agresión. Pues hombre, se puede estrellar. Por tanto, ¿por qué a mí me tienen que imponer ese riesgo desproporcionado? O que instalen una central nuclear a 100 kilómetros. Bueno, hay un riesgo de accidente nuclear y me puede afectar. ¿Me está pagando esa central algo por exponerme a ese riesgo? No. Entonces, claro, diréis, bueno, son riesgos pues muy, muy poco probables. Bueno, sí, pero si suceden generan un daño muy, muy, muy serio, ¿no? Cisne negro, básicamente.
Entonces, ese es un problema. Luego puede haber otros, ¿no? Pues esto además está muy relacionado, si vamos a los bienes públicos, con cómo mantienes el orden social y el orden público en ausencia de un Estado. Es decir, como para quienes me llamen radical, hombre, si fuera un dogmático anarquista entendería que fuera radical, pero vamos, soy un tibio socialdemócrata, ¿no? Entonces, no sé, quizá quien lo dice es un radical socialdemócrata, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, tengo serias dudas de que una sociedad política hoy en día sin Estado o sin algún tipo de comunidad política análoga, incluso que implique coacción sobre las partes, sea funcional. Y claro, pues eso también es un problema al menos para un liberalismo puro maximalista. Claro, puede haber liberalismo con un Estado mínimo. Pues, los anarquistas dirán que no, porque está de raíz viciado. Y comparto que idealmente, claro, si fuera totalmente puro no debería, pero bueno, incluso con eso se puede crear una sociedad más o menos libre, o se puede establecer una sociedad más o menos libre, vigilando siempre ese mal que no se expanda. Entonces, bueno, ese es otro problema, claro. Y esto también en relación con tu defensa del liberalismo, pues tu defensa del liberalismo se hace también en los medios, no solo en Twitter y YouTube, que luego hablaremos, sino también en los medios, ¿no? Entonces, yo no sé si te acuerdas, además, una de las primeras veces que fuiste a La Sexta Noche, me llevaste contigo, que lo estuve viendo ahí desde el público, y un poco la pregunta que te quería hacer es, ¿qué cosas has aprendido de estar constantemente en medios generalistas, con gente pues, que quizá no es una experta en los temas que tú hablas, de errores que has cometido, o cosas que no puedes decir, o un poco, ¿en qué has mejorado como comunicador en los medios generalistas? Bueno, estoy dejando de ir a medios generalistas, eso primero. Y quizá eso es algo de lo que he aprendido, ¿no? Que si tienes otras vías de comunicar, no hace falta que vayas a medios generalistas. Y confío en que cada vez, o sea, les deseo lo mejor a los profesionales que trabajan allí, por supuesto, pero confío que cada vez tengan menos presencia porque, bueno, es un escaparate, pero es un escaparate donde no se profundiza demasiado. Entonces, bueno, cosas que se aprenden yendo ahí, en gran medida es un show. Yo creo que eso queda claro para todo el mundo que lo ve. Si no intentas hacer un show, pues de alguna manera se te puede mirar, no digo que todo el mundo lo haga, pero si hay gente que va a hacer el show y si tienes que interactuar tú además directamente con esa gente, creo que todos más o menos podemos imaginar en quién puedo estar pensando, pues como que no nos entendemos, ¿no? Es decir, yo voy a discutir de unas cosas de fondo y tú vas a hacer un show. Bueno, eso es una cosa. Luego, que el propio medio te impone falta de profundidad. Son intervenciones de 30 segundos, de un minuto, por tanto no puedes profundizar nada. Si no puedes profundizar nada, ya que decías, ¿qué cosas no decir? Pues evitar soltar bombas que se te puedan girar en contra de ti, si no las puedes sobre todo argumentar. Una cosa es, no quiero meterme en charcos porque no me gusta meterme en charcos aunque lo pueda argumentar, que eso ya es una cuestión más de preferencias personales. A mí no me importa meterme en charcos si te puedes defender y puedes exponer tus argumentos, pero meterte en charcos sin poder explicar muy bien por qué te estás metiendo y qué estás diciendo y dándole armas a otros para que te tergiversen, pues no es lo más recomendable, aunque es el día a día, pero si se puede evitar, mejor evitarlo. Y no sé, bueno, pues a sintetizar también, quizá a volverte un poco, no sé si propagandístico, porque claro, como tienes 1 minuto o 30 segundos, pues lo que puedes es soltar eslogans, lo que puedes es soltar mini mítines, ¿no? Y por eso también pues otros medios como YouTube, donde creo que se nota que disfruto mucho más que en televisión, pues ahí no tengo tiempo. Ahí puedo hablar de lo que quiera, el tiempo que quiera y argumentar y explayarme como guste. Y por eso tampoco me importa meterme en charcos ahí y defender pues, cuestiones más o menos polémicas. Quizás sería ese un poco la cuestión. Y quitarle quizá magia a la televisión, ¿no? Yo creo que
quienes no han pisado un plató y o han visto la televisión desde fuera, como que tiene un aura así mágica de cómo será la tele, ¿no? Pues como todo lo demás, ¿no? Para lo bueno y también para lo muy malo. Y dices que ya cada vez vas menos a los medios, pero sí que te has pasado muchos años y un poco con la misión de divulgar, ¿no?, las ideas del liberalismo. Yo recuerdo una cosa que te escuché decir hace 5 o 6 años, cuando la gente te preguntaba por política, oye, ¿y por qué no intentamos introducir el liberalismo a través de la política? Y tú, me acuerdo que siempre decías una cosa que era, no tiene sentido intentar cambiar las cosas por la política cuando el sedimento ideológico de la sociedad no compra esas ideas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que España hoy es más o menos liberal ideológicamente que hace 7 o 8 años cuando tú empezaste? O sea, creo que el Estado es más antiliberal, se ha vuelto más antiliberal, eso es verdad. La sociedad creo que sí ha abrazado o se ha acercado un poquito a algunas partes, al menos en las ideas, a las ideas liberales. También depende de cuándo empezaste. O sea, yo empecé a escribir en bitácoras y en Internet a divulgar en el año 2003. O sea, estamos hablando de 20 años. Pues, hombre, ya te digo que con respecto a 2003 el Estado es mucho más antiliberal, al menos en algunas cosas, en tamaño de Estado, regulación, incluso en persecución ideológica, muchísimo más antiliberal, pero muchísimo. Socialmente, creo que sí que las ideas liberales están infinitamente más presentes y aceptadas. Es decir, en el año 2003, el gran divulgador liberal, que hoy lo sigue siendo, pero era él, porque no había prácticamente otro, era Carlos Rodríguez Brown. Y si Carlos osaba publicar algo a favor de la educación privada o a favor de la sanidad privada, parecía eso casi un anatema nacional. Hoy, bueno, pues no son debates ni mucho menos ganados, por desgracia, pero son debates que se pueden abrir y que algunos se rasgarán las vestiduras, pero en general creo que entiendo que es legítimo abrirlos y no habría tantos sorprendidos porque alguien defienda la educación, la sanidad o las pensiones privadas hoy en día. Y en relación también a estos temas tabú, no tanto temas tabú, sino temas que no se entienden también, si tú dijeras, oye, que una o dos cosas, conceptos económicos conceptos económicos, yo los llamaría, que la sociedad ahora mismo no compra, la sociedad en su conjunto no compra y te gustaría que comprara, o cosas que ves obvias que, joder, ¿cómo me gustaría que estos 2 puntos la gente me los comprara? Porque es que es clave para luego entender todo lo demás, ¿no? Hombre, he dicho que hay temas de los que se puede hablar y no pasa nada, pero hay 2 temas de los que tú mencionas que no están generalizadamente comprados y que creo que sí sería muy importante. Uno es la sociedad de propietarios, es decir, entender que somos nosotros quienes hemos de responsabilizarnos de gestar y gestionar nuestro propio patrimonio para ser autosuficientes el día de mañana, tanto frente a salarios no percibidos como a frente a gastos sanitarios que habrá que afrontar a partir de ciertas edades. Entonces, digamos, finanzas privadas y autónomas, y luego también educación privada, ¿no? Educación privada y libre. Es decir, ya no tanto privada por ser privada, sino porque si no es privada no puede ser libre, es decir, si está bajo la tutela del Estado nunca será libre, pero sobre todo libre, es decir, que pueda haber modelos educativos distintos y en competencia. Y añadiría un tercer punto, que quizá es un tema del que no suelo hablar tanto, que sí está en una revolución liberal para España, de hecho es el penúltimo capítulo, antes de la transición, y creo que es muy importante, pero es algo tan alejado de la sociedad actual que suena como incluso raro o marciano, pero que es la fibra social o la fibra comunitaria. Es decir, hoy en día, si alguien tiene un problema y no tiene la red familiar a su alcance, solo tiene el Estado. Es decir, no hay nada entre medio, es o tu familia o el Estado, no hay más. Tradicionalmente tenías la familia, la comunidad local, incluso laboral, y el Estado normalmente no estaba por ahí. Entonces, si no te ayudaba tu familia, te ayudaban tus amigos, tus colegas, las famosas sociedades de amigos que mencionan una revolución liberal para España, y eso es tejido social asociativo. Todo eso se ha perdido de una manera radical. Incluso aunque hoy haya asociaciones, no esperamos que las asociaciones presten un servicio de oye, te has quedado enfermo, esta asociación te cubre los gastos si no tienes un seguro. No.
hoy vete al Estado, ¿no? Vete a un funcionario a que te dé una transferencia, o si no, pues te quedas ahí y esperemos a ver si entre todos nos organizamos para presionar políticamente y que saquen una ley y que te den dinero. Bueno, ¿por qué en lugar de dar la batalla ideológica, partidista, para que el Parlamento apruebe, pues no sé, una ayuda para este tipo de colectivo de personas, por qué no montas una asociación, una ONG, aunque sea, precisamente para recaudar fondos y ayudar a este tipo de personas? Es decir, que es como si todo tuviese que pasar sí o sí a través del Estado y la sociedad civil como tal estuviese desmembrada en un atomismo social, que esto lo dicen mucho los antiliberales, pero creo que es más bien el escenario base del antiliberalismo, es decir, individuos separados que únicamente se unen o únicamente se vuelven sociales a través de la política y a través del Estado, pero luego, fuera de la política y fuera del Estado, lo más asociales o antisociales posibles, porque nuestra relación es individuo-Estado, Estado-individuo, nada más. Y hablando también un poco de eso, de cosas que no se entienden o de errores que estamos cometiendo, yendo un poco más a la parte de coyuntura, y no sé cuánto tiempo llevamos, no sé qué hora es. ¿Llevamos 25 minutos o media hora? La parte un poco, volviendo un poco a coyuntura económica, ¿no? A cosas que están pasando ahora mismo. Bueno, luego vamos a hablar un poco del mundo, pero de España. O sea, ¿qué dos o tres medidas dirías? Estas son obvias que habría que hacer mañana mismo en España y que no entiendes que no se están haciendo ahora mismo, pues para que la economía funcione para todos y para que la gente que somos jóvenes pues tengamos opciones de quedarnos aquí, prosperar, construir un patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tres, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque a lo mejor hay otras que a lo mejor a mí me preocupan más o me interesan más, pero creo que son tres medidas dramáticas que no se estén tomando porque claramente perjudican, además de una manera muy poderosa, a los jóvenes. Mercado laboral, mercado de la vivienda y mercado de las pensiones. Es decir, hoy en España tenemos un sistema extractivista de rentas, posiciones sociales, patrimonio real o potencial de los más jóvenes hacia las generaciones jubiladas o a punto de jubilarse. Ese extractivismo se produce, esa explotación, si lo queremos, se produce por tres vías. Una es protección en el mercado laboral. Quienes lleven 20 o 30 años en su empresa no se los puede tocar, tienen una indemnización por despido altísima, por mucho que luego no digo, obviamente, que el que lleve mucho tiempo en la empresa no rinda, digo que aunque no rinda no se le puede echar. Y en cambio, el jovencito que acaba de llegar con un contrato temporal o fijo discontinuo, o me da igual, o fijo, como lleva muy poco tiempo en la empresa, pues si vienen mal dadas, ¿a quién echamos? Al joven. Además, las personas que son no despedibles, salvo circunstancias excepcionales, ya han devengado un salario muy alto y, por tanto, de la masa salarial disponible dentro de la empresa se absorbe la mayoría para estas oligarquías internas de la empresa y a los que llegan pues les quedan las migajas, puestos de trabajo mal pagados y muy precarios. Entonces, ahí hay una redistribución laboral, precisamente por hiperproteger el puesto de trabajo de los que lleven más tiempo. Segunda vía de redistribución desde jóvenes a adultos senior jubilados, mercado de la vivienda. Es incomprensible que teniendo un problema de vivienda en España se restrinja la construcción de vivienda. Es verdad que hay ciertas zonas donde a lo mejor es difícil construir. Si todo el mundo quiere vivir en el centro de una ciudad, pues eso tiene sus límites. Incluso uno puede decir, bueno, en Barcelona es difícil construir. Bueno, vale. Madrid. ¿Qué sentido tiene que Madrid, que al final es casi un desierto por ambos lados, no se permita construir en función de toda la demanda que haya? ¿Que eso va a bajar el precio en el resto de la ciudad? Pues que lo baje. ¿Por qué, por tanto, no se construye? Pues previsiblemente para no perjudicar o para no molestar a las clases propietarias, que no lo olvidemos, son 3 de cada 4 familias, por tanto es el 75% de los votantes, y no digamos ya las clases terratenientes, digámoslo así, que pueden ser familias de clase media alta, tampoco estemos pensando aquí, pero que tienen 2 viviendas, 3 viviendas, y que las sacan en alquiler a precios del alquiler mucho más inflados que los que habría si se construyera mucho más. Todo eso, de nuevo, es una redistribución desde los jóvenes a las personas que tienen vivienda.
en lugar de permitir construir, lo que se defiende es limitar precios, ponerles impuestos. Pues deje de construir y que baje el precio en lugar de mantener la escasez de vivienda y si hay rentas, quitárselas vía impuestos. Y la tercera, claramente, es el sistema de pensiones. Es decir, tenemos un sistema de pensiones que es absolutamente insostenible en su situación actual, que se va a ir agravando con el paso del tiempo y que va generando ya un endeudamiento propio del sistema de pensiones para mantener las pensiones altas de los jubilados actuales y de los jubilados de los próximos 5 o 10 años. Y, pues bueno, a partir del año 2035, 2040, por supuesto 2050, vendrán necesariamente los recortes. Entonces, habrá mucha gente que habrá pagado muchas cotizaciones, a la que le habrán eliminado su capacidad de ahorrar, porque todo ese dinero habrá ido a la seguridad social, y luego le meterán el hachazo. Entonces, es una descapitalización por 3 vías, un parasitismo por 3 vías de los jóvenes, pero claro, 10 millones de pensionistas, 75% de las familias propietarias de vivienda, bueno, incluso la mayor parte del mercado laboral o son funcionarios o son puestos de trabajo indefinidos. Pues claro, ¿qué gobierno va a luchar contra todo eso si son la mayoría de votantes, ¿no? Y un político lo que quiere es perpetuarse en el poder. Está claro que estos problemas estructurales, Sixteen, nos los vamos a encontrar cada vez más y el de las pensiones un día nos lo vamos a encontrar probablemente. Sí. Bueno, ya nos lo estamos encontrando, ¿no? Porque ya están subiendo cotizaciones, van a subir mucho las cotizaciones a los autónomos. Claro, nos dicen, no, el sistema es sostenible, no os preocupéis. Bueno, no os preocupéis. O sea, cualquiera que vea las series de población esperables es para preocuparse, pero es que incluso dentro de ese discurso de no os preocupéis, ya me estás metiendo ahora el sablazo. ¿Cómo no me voy a preocupar si ya me estás diciendo que a los autónomos les querías a algunos multiplicar por 4 las cotizaciones mensuales? Si no hay motivo para la preocupación, ¿por qué les multiplicas hasta por 4 las cotizaciones mensuales? Y hablando un poco de coyuntura en España ahora, porque de nuevo, mucha gente que está aquí pues acaba de salir al mercado laboral o va a salir en breves y una de las decisiones que tienes que tomar es, oye, me quedo en España, me voy fuera, que bueno, puede haber muchas razones para tomar una u otra decisión, pero la economía es una, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la economía española 2 o 3 años? Porque yo tengo la sensación de, oye, pasó el COVID, esto parecía que iba a ser tremendo y, sin embargo, tampoco ha pasado nada en el sentido de, oye, los niveles de empleo están prácticamente a niveles precrisis, tampoco tenemos, bueno, ahora el tema de la inflación, pues veremos también parte por energía, etcétera. Entonces, ¿cuál es un poco, qué crees que es lo que ha pasado, está pasando y un poco hacia dónde vamos? Yo ahora mismo estoy en un momento un poco pesimista sobre la evolución económica futura. Hace un año, año y medio, no tanto, pero ahora un poco más pesimista, sí. Primero, si miramos, es un poco deprimente, pero en 20 años no hemos crecido nada. Es decir, el país lleva estancado 20 años. Es verdad que ahora, en teoría, empezaremos a crecer. Bueno, estamos creciendo y seguiremos creciendo, pero tenemos un problema de inflación que previsiblemente se va a contrarrestar pues, con subidas de tipos de interés y con bueno, los recortes presupuestarios o ajustes presupuestarios los están retrasando, pero si la inflación persiste, los tendrán que hacer, ¿no? Es inevitable. Y todo eso, pues según cómo se haga, puede desacelerar mucho la economía española, bueno, europea, estadounidense, la economía en general. Y luego tenemos pues, una montaña de deuda pública, casi 120% del PIB, más deuda potencial en pensiones, que nos aboca a un escenario, yo creo, de impuestos altos. Me cuesta ver que, no sé, que el nivel de impuestos del año 2007, por ejemplo, vuelva. Es decir, ¿vamos a regresar a un IVA del 16%? No lo creo. ¿Vamos a ver el IRPF a niveles, pues no sé, del 40%, tipo marginal máximo? No lo creo. ¿Se va a bajar el impuesto sobre sociedades? Hombre, no es del todo imposible eso en concreto porque la recaudación no es tan importante, entonces se podría hacer por ahí. No sé si llega un gobierno que quiera apostar por esa vía, a lo mejor lo podría llegar a hacer, pero tampoco lo creo. Entonces, la seguridad social, ¿van a bajar las cotizaciones? Desde luego que no. Entonces, vamos a una situación de impuestos cada vez más altos para mantener un Estado que además tampoco la calidad es claramente decreciente, ¿no? Con la sanidad se ve.
se dice que la sanidad pública española es de las mejores del mundo, pero al mismo tiempo también se nos dice que la están desmantelando por los recortes y en parte, bueno, es cierto que la sanidad pública se ha deteriorado mucho, pero porque no hay dinero, incluso subiendo impuestos no hay dinero, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, bueno, y no digamos ya la gestión de los fondos europeos que se está haciendo, que parecía que iba a ser un salto, ¿no? Algunos decían la segunda gran transformación de España desde que entramos en la Unión Europea. Bueno, yo siempre fui muy escéptico y parece que más bien vamos a un proceso de despilfarro masivo sin grandes consecuencias, más allá de ese despilfarro, claro. Entonces, creo que a corto plazo hay incertidumbres en el horizonte serias, es decir, cómo se combate la inflación sin generar una desaceleración fuerte o incluso una recesión. Y a medio o largo plazo, el país que se nos ha dejado durante los últimos 20 años, en términos de deuda y de calidad de las instituciones, es bastante deplorable. Y eso teniendo en cuenta que además no hemos crecido en 20 años. Y bueno, por poner una nota positiva y preguntarte también, una oportunidad que parece clara para España es todo esto del remote work, ¿no? De trabajar en remoto, poder trabajar desde España pues para empresas internacionales, etc. Y quería preguntarte tu opinión sobre esto en dos aspectos. Primero, el tema de la vivienda, ¿no? Porque al final la vivienda es un bien con una oferta fija, que es lo que hace que se encarezca tanto cuando sube la demanda, pero que también puede funcionar al revés. Si la gente ya no tiene necesidad de vivir en el centro de ciudades, etcétera, etcétera, pues puede ser una solución parcial para el tema de vivienda. Y luego, en términos de también, segunda pregunta o segunda derivada de esto, es un poco también impacto en la economía española, en la productividad, de tener trabajadores pues, con salarios altos, que trabajan en tecnología, etcétera, etcétera. A ver, a la ciudad se la ha matado muchas veces. Quiero decir, con Internet en un principio ya se decía que iba a morir, luego con el abaratamiento del transporte también que iba a morir la ciudad y la ciudad se resiste a morir. De hecho, todo lo contrario, ¿no? Cada vez las ciudades están más pobladas, cada vez hay más diferencia de ingresos medios entre la ciudad y fuera de la ciudad. Entonces, sí, obviamente un escenario es que la ciudad vaya perdiendo sentido porque si puedes trabajar, si puedes cooperar desde fuera de las ciudades, pues a lo mejor te animas. Pero claro, es que la ciudad no es solo un centro de trabajo, también es un núcleo de ocio, de convivencia, incluso de privacidad, que a lo mejor no tienes volviéndote a un pueblo, ¿no? Entonces, no lo tengo tan claro. Y de la misma manera que parecía que el COVID iba a suponer un cambio ya para siempre en nuestro estilo de vida, y bueno, pues tampoco ha cambiado tanto, pues con esto de las ciudades puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a trabajar desde fuera de los centros de trabajo, bueno, ya lo veremos, se está volviendo también mucho al centro de trabajo, pero además es que incluso aunque puedas trabajar desde casa, yo por ejemplo, uno de los motivos por los que he dejado de ir a los medios de comunicación es porque ya no quiero ir a un plató. Si quieren desde casa bien y no quieren, pues no pasa nada. Gracias por estar aquí y salir de casa. Sí, bueno. No, sobre todo un plató, que es se pierde muchísimo tiempo. Es como un paréntesis, ¿no? Es decir, a lo mejor para intervenir 5 minutos pierdes 4 horas. No compensa en absoluto. Tengo cosas mejores que hacer y creo que casi todo el mundo en 4 horas tiene cosas mejores que hacer, ¿no? Pero bueno, entonces a la ciudad se la ha matado muchas veces, pero es verdad que es fuente de muchas economías de aglomeración, como se llama técnicamente, ¿no? Y eso no está tan claro que vaya a desaparecer, y si no desaparece, pues seguirá habiendo incentivos a mantenerse en la ciudad. ¿Cómo puede influir en la productividad que se instalen mejores empresas? Pues, hombre, quiero decir, si vienen empresas grandes, empresas con métodos de trabajo testados, de calidad, productivos, y lo reproducen aquí, pues bien. Ahora, no sé si eso va a pasar a gran escala. No sé, además, si en caso de que vengan va a ser para contratar españoles o para traerse otros de fuera. No sé qué grado de interacción van a tener los trabajadores que vengan de fuera con los españoles, al menos interacción laboral. Entonces, no sé, hay muchas incógnitas y no tengo una respuesta, claro.
Bueno, voy a hacer un par de preguntas más por mi lado y luego vamos a abrir ya para que preguntéis lo que queráis. Una respecto a coyuntura económica también mundial, ¿no? Y sobre todo pensando un poco en Estados Unidos, que es al final un poco la máquina que mueve toda la economía mundial, ¿no? Hemos visto, pues, unos años sobre todo, no sé, desde el COVID sobre todo, pero ya venía de antes, de unos niveles de inversión, sobre todo en startups, en empresas tecnológicas enormes. Y ahora parece pues, que eso se ha acabado, ¿no? Entonces, ¿dónde crees que...? Y eso es algo que se habla mucho en economía austríaca, ¿no? El ciclo de tipos de interés bajos, malas inversiones que se acaban destruyendo capital, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde crees que estamos ahora mismo en el ciclo y cómo de profundo crees que va a ser si es que todavía queda por bajar? A ver, el motivo por el cual, o uno de los motivos por el cual hubo tanta inversión en startups y ahora está pues, esfumándose es básicamente por los tipos de interés. Es decir, cuando los tipos de interés están muy bajos, supongo que muchos aquí habrán estudiado finanzas, pero el tipo de activos que son más sensibles a los tipos de interés bajos son los de mayor duración, es decir, aquellos cuyos flujos de caja están ubicados más a largo plazo en el tiempo, típicamente una startup, ¿no? Es decir, una empresa que de momento no es nada y ya veremos si en algún momento lo es, y si lo es, lo será muy en el largo plazo. Con lo cual, esos tipos de interés bajos incrementan sobreproporcionalmente el valor de sus proyectos de inversión frente a otras empresas ya consolidadas. Ahora es al revés, claro, si están subiendo los tipos de interés, pues no te vas a este tipo de proyectos tan a largo plazo. A ver, que ha habido un exceso de gasto agregado que ha generado cuellos de botella, está ahí, ¿no? Es decir, es incuestionable. Los cuellos de botella pueden haber sido influidos también por la pandemia, por la guerra, pero no es el único motivo. Es más, prácticamente en todo lo que hablamos o decimos o llamamos cuello de botella, la producción está en máximos históricos. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que esté en máximos históricos de producción sea un cuello de botella? Pues porque será un cuello de botella en relación a un nivel de gasto que está en máximos históricos. ¿Y por qué el nivel de gasto está en máximos históricos? Pues por el gasto público, por el gasto fiscal, es decir, cheques, por ejemplo, en Estados Unidos, o por la política monetaria. Entonces, claro, si ahora la política monetaria se restringe para enfriar la economía, sí que podemos tener una desaceleración importante. Desde luego en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos veo complicado que se frene la inflación. Bueno, se frene quizá no sea el mejor término. Que vuelva la inflación al 2% a largo plazo prácticamente sin recesión. En España es distinto, ya veremos si hay o no, porque España todavía no ha recuperado sus niveles pre-pandemia, por tanto aún tiene algo de margen para rebotar, y luego la situación va a estar muy influida por el turismo. Entonces, claro, si pese a una recesión seguirán viniendo turistas y demás, podríamos capear algo el ciclo. Pero en Estados Unidos, ¿cómo enfrías la economía sin dañarla, ¿no? ¿Cómo persuades a los agentes de que las expectativas de inflación tienen que bajar mucho si lo que siguen viendo es gasto masivo y a expuertas? Pues simplemente cerrando el grifo del gasto y, por tanto, abocando a la economía a una situación complicada. Se comentaba también como un follow-up pequeño a esto, oye, la Fed no puede seguir subiendo tipos con la bolsa cayendo, ¿no? Y yo leía informes que decían, no, es que precisamente lo que quiere la Fed es que la bolsa caiga. Bueno, eso lo dijeron ellos mismos, quiero decir, no hace falta. Dijeron, solo vamos a controlar la inflación si los accionistas, los inversores en bolsa sufren. E incluso dijeron, cuando había caído un 3% desde máximos, no, esto no es suficiente, tienen que sufrir mucho más. Entonces, sí, yo creo que ahora mismo no están en un momento en el que se vayan a preocupar demasiado por el inversor. Por supuesto, todo tendrá sus límites. No sé, si el Dow Jones cayera a 10.000, no me creo que se despreocupen. Pero que han ampliado notablemente su tolerancia hacia las caídas bursátiles, porque se han dado cuenta de que si no pincha, y además si los agentes no se creen que están priorizando la lucha contra la inflación frente al mantenimiento de las cotizaciones, que no se va a controlar la inflación. Y ya por último, saliéndonos ya un poco del tema de la coyuntura, una pregunta que a mí, yo escucho un podcast de un economista que se llama Tyler Cowen, que me gusta mucho, una pregunta que hace, porque al final la gente que va al podcast pues es gente súper productiva, exitosa profesionalmente, y les pregunta a todos que cuál es su production function, ¿no? Cuál es su función de producción, cómo rayo produce todo lo que produce y está en todos ellos, qué trucos, cómo se organiza un día, qué cosas te funcionan, etcétera, también para la gente que está aquí que tome algunas notas.
A ver, yo... ¿Durmiendo poco? Sí, bueno, 6-7 horas. Tampoco hace falta dormir mucho menos. Y probablemente, y quiero decir, probablemente mucha gente aquí duerma menos incluso, ¿no? A ver, por un lado, buscar sinergias. Eso es importante. Yo es verdad que hago muchas cosas, pero reciclo muchas cosas. Escribo un artículo y del contenido de ese artículo hago un vídeo. Entonces, bueno, ahí tienes dos materiales. Luego, si en el artículo comento algo, claro, intenta ser un artículo muchas veces de, pues eso, política económica aplicada. Pues si analizo una noticia económica desde una perspectiva de teoría económica, ese ejemplo me puede servir para clase, por ejemplo. Pues, oye, vamos a comentar la actualidad o cómo encaja la actualidad con esto que estamos viendo. De la misma manera, si estoy investigando sobre algo más técnico, más duro, igual que ahora pues, puedo estar investigando sobre Marx, pues eso, esa perspectiva, ese enfoque, ese conocimiento, luego lo puedo reciclar. No todo, claro, pero algunas cosas irás haciendo conexiones en artículos, en vídeos, en clases. Entonces, al final es tratar de que el trabajo que hagas, aprovecharlo al máximo y no se pierda para la mayor cantidad de cosas. Porque si tienes que empezar de cero en cada cosa que haces, obviamente no hay tiempo. Y luego, yo creo que no es tanto productividad cuanto producción. Es decir, echarle muchas horas, pero le puedes echar muchas horas y con intensidad porque te gusta. Porque yo cuando estoy haciendo otras cosas, a lo mejor estoy pensando a ver si puedo volver ya a casa para seguir leyendo el libro este que estaba leyendo o seguir escribiendo la línea argumental en la que me he quedado. A veces pues hay días, no muchos afortunadamente, pero que puedo dormir 8 horas y me despierto a las 4, no porque me haya puesto el despertador ni nada, sino porque digo, es que se me quedó esto en la cabeza anoche y no lo he escrito y me tengo que ir a escribirlo, ¿no? Y eso lo haces si te gusta. Si lo tuvieras que hacer por obligación sería una tortura. Y no me lo impongo. Es decir, si puedo dormir 7 horas, mejor que si duermo 4, pero que no concilio el sueño y eso que no soy difícil de conciliar el sueño. Pero si se te quedan las ideas pendientes de algo que te gusta, pues tienes como las ganas, ¿no? Supongo que a muchos os habrá pasado de niños, ¿no? La ilusión del día siguiente, a lo mejor si tenías un juego o lo que sea que querías experimentar, pues lo mismo con el trabajo, claro, en la medida de lo posible. Por desgracia, no todo el mundo tiene esa suerte de poder trabajar en algo que le apasione, pero en la medida en que se pueda intentar influir o en la medida en que tengamos elección para acercarnos a algo que nos guste, creo que vale mucho la pena por lo que decía antes, porque no solo porque ganas hasta cierto punto calidad de vida, o a lo mejor la pierdes, no lo sé, por estar tan pendiente de eso, ¿no? Pero creo que al final sí tienes una mayor satisfacción, porque es que si no, 8 horas al día, si son 8 de jornada laboral, lo ves como algo perdido, como algo que has tirado el día y ojalá no fuera ahí. Y luego además no lo puedes reaprovechar para nada, porque dices, bueno, es que esto es algo ajeno, ¿no? Aquí de nuevo metemos el concepto de alienación de Marx, es algo ajeno totalmente a mí, no lo reconozco como cosa mía ni lo quiero incorporar en mi vida. En cambio, si trabajas en algo que te gusta, pues todo lo que haces es como una expansión de tu propia personalidad, es autor y obra, ¿no? Es tu obra reconocible y reaprovechable. Y eso pues es factible en la medida en que trabajes en algo que te gusta, claro. Entonces, yo creo que eso serían las sinergias y echarle muchas horas en algo que te apasiona. Sí, no, lo de autor y obra es una metáfora, o sea, una forma de decirlo que me parece que está muy guay. Preguntas, yo creo que un par o así tenemos tiempo, ¿no? No sé si alguien quiere hacer preguntas. ¿Paso yo el micro? Ah, vale. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias a ambos por la conversación tan interesante y a Edu por organizarlo. Bueno, yo te quería preguntar, Juan Ramón, en cuanto a política monetaria, algunos economistas llevan augurando muchos años que la inflación iba a llegar debido principalmente a los programas de quantitative easing y llevaban años y años diciendo va a venir, pero al final ha llegado, pero pues, seguramente por muchos factores más, aparte de los programas, por el conflicto de Ucrania,
por el COVID, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto crees que esta inflación se debe efectivamente a estos programas de estímulo monetarios o en qué proporción lo ponderas? Yo creo que lo que se hizo antes de 2019 no tiene prácticamente ninguna influencia en lo actual. O 2018, si queremos, porque en 2019 también se hicieron, no en política monetaria, pero sí fiscal, algunas tonterías. Pero es verdad que atribuirse la medalla de yo ya dije que venía inflación, porque lo vengo diciendo desde 2011, pues no. La inflación actual no es por lo que se hizo en 2011. Ahora, por lo que se hizo en 2020 y 2021, creo que sí que tiene bastante que ver. Y ya no solo en política monetaria. No descuidemos la política fiscal, porque lo que se ha descontrolado verdaderamente en los últimos años, más que la monetaria, ha sido la fiscal y creo que explica gran parte de lo que sucede. Otra cosa es si la fiscal hubiese podido ser tan acomodaticia, o tan expansiva, mejor dicho, sin una política monetaria tan acomodaticia. Pero sí, sobre todo es... Yo he discutido de esto bastante en Twitter, porque yo hasta el 2019 decía no va a haber inflación. En 2020 dije se están haciendo muchas locuras, pero creo que el aumento de la demanda de dinero va a ser más potente que lo que estamos viendo y que en 2020 no va a haber inflación. Ahora, en marzo de 2021, no fui el primero ni mucho menos, y dije, bueno, cuidado que esta es la coyuntura más clara desde la crisis de 2008 en la que puede haber inflación. Y así ha sido. Es verdad que yo no esperaba tanta inflación, ¿eh? O sea, no me quiero tampoco colgar medallas que no me corresponden. No esperaba ni mucho menos tanta inflación. Si me hubieses dicho, pues a lo mejor habría dicho 4, un 5 en el peor de los casos, y hemos llegado al 10. Es verdad que para el 10 sí que creo que hay que meter la guerra en Ucrania, más allá de política monetaria o política fiscal, pero probablemente incluso sin guerra en Ucrania, bueno, probablemente no, en Estados Unidos sin duda, sin guerra en Ucrania, estarían también en niveles de inflación 6-7%, y eso escapa en bastante en cualquiera de las peores previsiones que yo tenía en marzo de 2021. También es verdad que conforme va pasando el tiempo va revisando expectativas al alza, ¿no? Pero en marzo de 2021 yo no pronosticaba ni mucho menos una inflación tan alta como la actual. Gracias. Bueno, acabas de decir, ¿no?, que la inflación es mucho más alta de lo que esperabas. ¿Y crees que hay un riesgo de esta inflación? ¿O crees que es algo relativamente temporal? A ver, aquí, claro, la respuesta que voy a dar es como, hombre, sí, así seguro que no te equivocas. Creo que puede haber tanto inflación como deflación. La verdad es que ahora mismo no tengo muy claro hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque la política monetaria, y creo que no mucho la política fiscal, quieren pinchar la inflación. Entonces, aquí caben dos posibilidades. Que la pinchen tanto, que genere una crisis tan intensa, que esa crisis persuada a los agentes de que la inflación ha terminado y no va a volver y por tanto entremos en deflación, o que pese a la crisis los agentes sigan teniendo expectativas de inflación altas porque no han pinchado lo suficiente, no han hecho todo el daño que tenían que hacer, hacen algo de daño pero no tanto como lo necesario para doblarles las expectativas, y entonces cae la economía pero seguimos en inflación. Entonces, los dos escenarios me parecen posibles y no lo sé, claro, es que depende. Claro, si suben los tipos de interés al 7, pues te diría que vamos a tener deflación. Ahora, si lo suben al 2, 2,5, 3, pues probablemente tengamos una desaceleración importante, pero no sé si con deflación o con, como dices, esta inflación. Hola, oye, muchas gracias por la charla. Y una pregunta un poco más en torno al liberalismo. Incluso para los más optimistas parece imposible que con un sistema de democracia representativa en España en algún momento lleguemos a un sistema que tenga un cierto nivel de liberalismo mayor del que tenemos hoy. ¿Tú crees que puede existir algún evento que ocurra en los próximos 30, 40 años en los que cambie el sistema estructural de democracia que tenemos en España? Pero cuando dices... Que pasemos de lo que tenemos hoy en día a una democracia representativa, a una democracia directa, o incluso un sistema distinto en el que podemos estar acostumbrados en Europa. A ver, la democracia directa a mí me parece
sobre todo en un tamaño de jurisdicción como el de España, peligrosísimo. Es decir, sería desde luego la jungla para los demagogos perfecta. Es decir, imaginemos el pueblo votando sin ningún tipo de... El pueblo, 47 millones de personas, bueno, los que tengan edad de votar dentro de los 47, a la corriente de los demagogos profesionales y tratando de capturar rentas. No lo veo en absoluto un escenario deseable. Si me dijeras democracia directa en entornos mucho más pequeños, tipo la Suiza, ahí sí, y en áreas muy restringidas, porque hay problemas que son comunes, pues si aquí colocamos una farola o no, y eso pues puede tener sentido votarlo entre 1.000 personas, 1.500, pero claro, en la jurisdicción de 47 millones de personas no lo veo. Tampoco veo grandes progresos desde la democracia representativa. Yo creo que al final el sistema político pues, puede ayudar algo a generar ciertos contrapesos, es verdad, y en ese sentido pues, hay que estudiar cuál es el sistema que genera más contrapesos al poder, pero no es determinante. Lo determinante son las ideas subyacentes. Y bueno, pues sí, pueden avanzar las ideas liberales, yo no lo descarto. No es que sea demasiado optimista, pero tampoco soy pesimista. Y luego creo que puede haber otros eventos que ayuden. Yo cada vez estoy más convencido y desde luego cuanto más leo a autores antiliberales, más me reafirmo que el camino es la secesión. Es la secesión, es la reducción, por supuesto, del tamaño geográfico de los estados y es el reconocimiento del derecho a separarte políticamente de un estado. Que eso se podrá articular como se articule, porque es verdad que la secesión individual no es muy practicable, pero secesiones a un nivel mayor que el individuo, pero mucho menor que el Estado-nación, por supuesto que sí. Y si llegamos a ver escenarios de secesión más o menos extendidos, incluso institucionalizando un cierto derecho de secesión, que no lo veo imposible, ahí creo que las reglas de juego cambiarían muchísimo y sí que habría muchas posibilidades para que el liberalismo arraigue, porque es que si se permite separarte, el parásito no tiene opciones. Es decir, el parásito vive porque no quiere separarse de ti. Si tú te puedes separar del parásito, el parásito se tiene que readaptar. Interesante, gracias. Hola, ¿qué tal? Has dicho durante la conversación que estás inspirado en la filosofía austriaca y has hablado varias veces de Hayek. ¿Cómo ves el potencial de la tecnología blockchain en dos temas que has hablado, que son la propiedad, en este caso digital, y en la distribución de riqueza con nuevos incentivos? Bueno, sí, como forma de registrar propiedad digital, bien. La cuestión es qué parte de la riqueza la queremos tener digitalmente, ¿no? Eso es lo que todavía no sé. Al final, la vida la desarrollamos sobre todo en un mundo no digital. Lo digital hoy en día es un medio para disfrutar de cosas en el mundo no digital, pero no es un fin en sí mismo. No vivimos, no disfrutamos en gran medida en lo digital, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tener propiedades digitales contribuye a mejorar nuestra vida? Pues lo veremos, pero de momento no lo tengo muy claro. Lo digo sobre todo por los NFTs y demás, sí, que bueno, pues como forma de registrar arte, coleccionismo, de momento pues tiene su lugar, pero bueno, yo la casa no la quiero tener en un mundo virtual, la quiero tener en un mundo físico, ¿no? Que quizá en el futuro, si nos vamos al metaverso y demás, quiero tener una casa digital, en el mundo digital muy bonita y muy grande, pero hoy por hoy no es así. Distinta es la otra cuestión de la transferencia de valor. La transferencia de valor, si es una transferencia o puede ser representativa, digital, virtual, y por tanto ahí sí puede jugar un papel, ya lo está jugando a la hora de preservar parte del valor que intersubjetivamente reconocemos que algo tiene, pero eso es instrumental para, en última instancia, adquirir o redistribuir valores en el mundo real, no en el virtual también, pero que yo le veo utilidad porque se puede utilizar en el mundo real. Y bueno, pues sí, Bitcoin sobre todo puede ser un contrapeso. A ver,
Yo no soy ni mucho menos maximalista, ni creo que va a ser absolutamente disruptivo y que va a acabar con el Estado, no. Pero contra las manifestaciones más autoritarias del Estado probablemente sí sea un contrapeso importante. Ahora, en sociedades como Suiza, incluso como Estados Unidos o como la eurozona, no creo que vaya a cambiar tanto las cosas. ¿Por qué? Pues porque más o menos aquí tenemos monedas, hombre, decir esto con la actual inflación, ¿no? Pero bueno, abstrayéndonos un poco de la situación, de la coyuntura actual, tenemos más o menos monedas bien gestionadas y por tanto la ventaja relativa de Bitcoin frente a estas monedas no tan desastrosamente gestionadas pues no es tan grande. Claro, si me dices Argentina, Turquía, todo esto, pues sí, claro, ahí sí. Pero bueno, también te sirve para que aquí no degeneremos en eso, ¿eh? Porque saben que si vamos en esa dirección tenemos una alternativa y eso pues obviamente también es muy importante. No sé si queremos hacer una ultimísima, que había varias y me da pena... No, digo, porque es que sé que tú querías hacer una pregunta, que me lo habías dicho ya tal y... Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un poco teórica. Y es, yo entiendo que el libre mercado es bueno porque las empresas sirven al consumidor y se van depurando las que no lo hacen. Uh-huh. Pero también entiendo que el individuo puede igual tener dos voluntades. Es decir, tú puedes, por ejemplo, querer ponerte en forma y también quieres comer en el McDonald's al mismo tiempo. Uh-huh. Tienes ahí una contradicción en tu voluntad. Uh-huh. Y entiendo que muchas empresas pueden ganar dinero y ser recompensadas por el libre mercado uh-huh. beneficiando la primera voluntad, la de, por ejemplo, ir al McDonald's. Entonces, una sociedad liberal podría encontrarse con que mucha gente es obesa, mucha gente vive sin paz mental porque está estresada por las redes sociales, por ejemplo, porque no tienen el control, la responsabilidad individual para gestionar a sí mismos, o que no ahorran porque se pasan la noche mamado gastando y no son capaces. O sea, y ahora entiendo que puedes decir, bueno, eso ya el individuo tiene que ser responsable de sí mismo. Pero ¿y qué pasa si por naturaleza el ser humano no es responsable? Si es más vicioso que virtuoso. Sí, no, es una cuestión interesante. A ver, el libre mercado es un sistema para maximizar la producción de mercancías, ¿vale? De riqueza. Es decir, no le pidamos al libre mercado que consiga cosas que no está concebido ni programado para conseguir. El libre mercado es cómo maximizamos o cómo optimizamos los recursos disponibles para maximizar las necesidades de aquellos que están participando en ese proceso de producción y de transformación de la naturaleza en mercancías, ¿vale? Pero claro, la buena sociedad, digámoslo así, no requiere solo tener mercancías, puede ser condición necesaria pero no suficiente. Hacen falta más cosas. Hace falta, si lo quieres, una moralidad virtuosa, ¿no? Que un poco vas en esa dirección de evitar los vicios por un extremo y por el otro. Y eso el libre mercado no te lo da, o al menos no te lo da el libre mercado de producción de mercancías. Hay algunos que hablan del libre mercado de las ideas, del libre mercado de los valores morales. Bueno, bien, pero el libre mercado productivo, económico, tal como lo entendemos, desde luego no te lo da. Por eso el liberalismo es más que el libre mercado. El liberalismo no es solo producción, sino también es asociación personal. Ahora, yo siempre digo que el liberalismo es una filosofía política incompleta. ¿Por qué es incompleta? Porque no te pretende dar solución a todos y cada uno de los problemas que pueden surgir en una sociedad. El liberalismo lo que hace es establecer las reglas para la coexistencia pacífica. Ya está. Para que nadie tenga prioridad moral sobre otro. Tu vida es tan legítima, tan digna o tan vivible como la mía. Tú no tienes por qué mandar ni convertirte en un tirano sobre mí ni yo sobre ti. Ahora, ¿una sociedad donde se respeten esas reglas mínimas puede ser una sociedad totalmente disfuncional, como dices tú? Sí, si la gente, no sé, pues libremente se droga masivamente, pues será una sociedad de individuos disfuncionales. Sí, eso es así. Ahora, tampoco existe una solución muy clara a eso, porque una solución liberal sería, bueno, pues que la sociedad civil, como decía antes, se autoorganice para pues, transmitir valores morales correctos, costumbres, usos adecuados de la propia vida, ¿no? Es decir, explicarle a la gente que puede estar algo perdida, pues cómo vivir una vida recta, si lo queremos.
sin obligarles, sin convertirles en tus esclavos, sino transmitiéndoles la información, la formación, persuadiéndoles. Pero tú me podrías decir, y tendrías razón, bueno, pero es que a lo mejor todos los seres humanos son viciosos y nadie se quiere organizar para eso, o aunque se organicen no tienen éxito. Vale, pero entonces la alternativa, ¿cuál es? Que lo haga el Estado. Pero el Estado también está compuesto por esos hombres viciosos. Con lo cual, tampoco el hecho de instituir un monopolio de la violencia y del control sobre la sociedad que está compuesto por los representantes de los mismos viciosos que pueblan la sociedad, te va a solucionar mucho, o te tiene por qué solucionar mucho. Es más, se desarrollan una serie de dinámicas internas dentro de ese mundo de la competición por el poder que todavía pueden agravar o envilecer más al ser humano, porque creo que tenemos todos muy claro que una persona fuera del ámbito político puede ser una bellísima persona y en el ámbito político convertirse en un monstruo. Luego también puede haber personas que sean monstruos en ambos ámbitos, pero que incluso si eres una bellísima persona en el ámbito privado, en la política te puedes convertir en un killer, en un monstruo, o estás fuera. Entonces, sí, es un problema, pero no tengo muy clara cuál es la solución. Es como buscar una especie de perfeccionismo en el ser humano que a lo mejor el propio ser humano no está llamado a esa absoluta perfección. Gracias. Y gracias, Edu. Bueno, oye, lo vamos a dejar aquí, que llevamos una hora larga. Gracias por estar aquí, Juan. Muchas gracias, Edu, y nada, felicidades por toda la iniciativa. Gracias. Bueno, nada.